Te invito al quinto Congreso Internacional de Lifestyle Medicine. Se llevará a cabo del 22 al 24 de junio de 2025 en la Ciudad de México. Para conocer más del Congreso y el programa, visita congresoamev.org. La libertad, pues la libertad siempre va a ser incertidumbre. La libertad nunca va a ser algo conocido. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Miguel Guillén es un explorador que busca integrar el mundo empresarial y el espiritual. Es socio de Metrópoli, un broker de seguros y fianzas con más de 60 años de historia. Su búsqueda lo ha llevado desde retiros de meditación intensiva en Asia hasta dietas de ayahuasca en el Amazonas. Su círculo abarca desde billonarios hasta curanderos. En esta conversación exploramos la intersección entre seguridad y libertad, la importancia de la atención como legado y el camino de la familia como un proceso de transformación personal y colectiva. Miguel nos habla de la responsabilidad de asegurar momentos de tranquilidad, de la sanación transgeneracional y del poder de la práctica para moldear nuestra realidad. También profundizamos en que nunca llegaremos a la profundidad de toda la realidad y de la necesidad de confiar en lo desconocido para poder vivir de manera vital y generativa. Hablamos también de la música electrónica y cómo la danza es un espejo y un mecanismo perfecto para poder integrar y disfrutar de los varios lenguajes, emociones y esperanzas que nos componen. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Miguel Guillén. Mike, gracias por estar aquí, bro. Hermano, mil gracias por la invitación. Un placer estar aquí. A ver, güey, tú trabajas en seguros y yo creo que hay una cosa muy filosófica con los seguros. O sea, cuando yo estudié en economía, a mí me explicaron lo de los seguros y dije, es que claro, hace un chingo de sentido. O sea, la vida tiene muchos riesgos y los seguros, como ecuación matemática, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el pagar una pequeña prima en caso de que pase algo. ¿Cómo tú conceptualizas los seguros en términos filosóficos? Cuando hablas de un seguro de vida, un seguro médico, ¿no? Hay algo en la naturaleza humana ahí muy interesante que se ha resuelto a través de este esquema numérico, ¿no? ¿Qué tú sientes de esos temas? Mira, mucho creo que es principalmente la necesidad de certeza en la que viven la gran mayoría de las personas. Muchas personas vienen de la necesidad de sentirse seguros, o sea, buscan estar seguros todo el tiempo y nunca deja de ser, o sea, nunca se permiten ir más allá de la necesidad de seguridad, ¿no? Que es algo de lo mucho que ustedes hablan también en Wealth Mastery y se quedan en el solamente me quiero sentir seguro, pero nunca me voy más allá de lo que está en el siguiente nivel y luego en el siguiente nivel y en el siguiente nivel. Entonces, creo que el seguro obedece mucho también a la personalidad de la persona. O incluso hasta del fundador, dueño, director general de las empresas, ¿no? Hay empresarios que cuidan, nosotros vendemos principalmente empresas y tienes empresarios que son by the book, ¿no? O sea, no les falla ni un seguro, lo ven con tiempo, lo ven con todo y ves cómo ese proceso de licitar los seguros, de contratar los seguros, es un reflejo de su personalidad y que son personas muy estructuradas y que les interesa muchísimo para ellos es vital la necesidad de sentirse seguros, ¿no? El poderse sentir acobijados, arropados. Y tienes otros que se la juegan, ¿no? Y que están ya en temas técnicos. A lo mejor la empresa antes vendía 100 pesos y ahora vende 500 y prefieren seguir asegurados a 100 pesos. Y van jugando y van aventurándose y van tratando de ahorrarle aquí, van tratando de moverle acá y no les va importando. Entonces creo que tiene una manera en la que también es un reflejo de la personalidad de la persona, valga la redundancia. Y ya en un tema más filosófico, a mí lo que me ha gustado mucho los últimos años, porque yo entré aquí por ser una empresa de mi familia, que fue la empresa que dio, digamos, paso a las demás, sobre la que se construyeron las demás, entro sin que me gusten, entro por decir, oye, pues si aquí empezó, pues sería una tontería no averiguar si esto me dio el estilo de vida que me dio mi papá, pues qué pendejo si no me atrevo a siquiera investigar, a ver de qué se trata. Entré, me empezó a gustar la venta. Siempre yo viví bajo la sombra de mi papá, de ser Miguel Junior, Miguel tercero, y mi papá súper vendedor y súper empresario, lo que tú quieras, y pues poco a poco me fui dando cuenta que igual y podía hacer algo. Yo traía esa búsqueda de reconocimiento y esa necesidad que yo traía ahí en mi relación con él, que empezó a florecer hace como 6 7 años que me di cuenta. Dije, bueno, pues igual y si puedo vender seguros, pues
está cabrón, vender seguros es de lo más difícil, ¿no? Pues voy a poder vender algo más y a lo mejor será un buen entrenamiento y pues bueno, la vida te va llevando. Y hoy en día, ya los últimos años, le empezamos a meter propósito a la empresa. No era como, oye, pues sí, está bien, lo empezaron los abuelos, está la segunda generación, que es mi papá y su socio, y ahorita estamos el hijo y yo. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué más hay allá de, pues, de la creación de riqueza y de la creación de, pues, de empleo también y lo que tú quieras y servir a los clientes? Pues hay primero una enorme responsabilidad porque aseguras la salud, la vida o el patrimonio de una persona o de una empresa. Entonces ahí no pueden haber errores, no puedes estar jugando a que si pues, tú vas a cobrar un poquito por aquí, un poquito por allá y a ver si le subo, le bajo y me meto como de agente, ¿no? Porque no tengo chamba y entonces voy a vender seguros. Puta, sí te puedes meter en un tema delicado y puedes llevar a una familia a la quiebra con una póliza de gastos médicos que esté mal hecha y que llegue al hospital y que pues, el seguro no procede y entonces págate la cuenta de un Ángeles o de un ABC o un hospital medio, da igual, las cuentas pues, terminan siendo carísimas, ¿no? Termina siendo un golpe fuerte a la economía de una familia. Una empresa mal asegurada, se quema una fábrica y adiós el patrimonio de una vida o el trabajo de una vida. Entonces sí es un tema de mucha responsabilidad y la parte filosófica que nosotros encontramos es que si Metrópoli dejara de existir, lo que realmente pasaría es que ya no habrían momentos de tranquilidad. Entonces, de ser algo que no me gustaba mucho, que se me hacía aburrido, que no le encontraba un sentido así filosófico como a mí me gusta la vida, como hasta pues, espiritual, pues pasó a ser que nosotros aseguramos momentos de tranquilidad. Entonces, en el momento de que tú dices vende seguros, a asegurar momentos de tranquilidad, ya la responsabilidad que va sobre todo ese cambio de palabras, tú que conoces perfecto del lenguaje, de la estructura de la palabra y el significado que puede tener el juego de palabras, pues asegurar momentos de tranquilidad así en 4 palabras, pues te dice de qué se trata. Me encanta, me encanta. Entonces, eso fue algo poderosísimo para mí también, como para decidir, bueno, todavía le entro más profundo a este proyecto. Me encanta, hermano, porque, o sea, precisamente y filosóficamente, la dicotomía humana, ¿no? En que estamos buscando seguridad y al mismo tiempo también aventura. Y cómo ambas necesidades son importantes para mantener la vitalidad y mantener la creatividad y obviamente mantener la innovación y mantener la diversión de la vida. O sea, por definición la diversión no puede ser monótona y tranquila. Tiene que haber cosas que te hagan sentir diferente y esto tiene muchas aristas, ¿no? Y me encanta que una empresa de seguros lo pueda visualizar, porque a final de cuentas, el tener ese momento de tranquilidad y el aprender también a estar tranquilo en la incertidumbre, que eso también es algo que los seguros te obligan a ver la muerte, te obligan a ver la enfermedad, te obligan a ver los desastres naturales, te obligan a ver la violencia en las calles. Si bien no es una seguridad total, porque eso no te lo da nada, más que la muerte, es como esa conciencia de, bueno, esto es lo que sí puedo hacer, sí puedo centrarme en mi cuerpo y sentirme tranquilo y de ahí tomar un siguiente riesgo para otra cosa en mi vida. Y eso se me hace como muy poderoso. Yo ahorita estoy como una transición interesante en algo de mi vida y justo veo eso, es como sentirme tranquilo en la transición y al mismo tiempo es tomar decisiones porque hay un seguro pues de que afrontas esos miedos y al mismo tiempo la decisión la tomas precisamente porque no es segura, porque es nueva, porque es aventurera, ¿no? Y creo que en la sanación, hermano, y tú hablas mucho y has practicado mucho y has acompañado mucho, pues es eso. Es como anclarte en lo conocido, pero para desconocer lo conocido. Y ahí es donde se abren infinitos, como decíamos hoy en la mañana, ¿no? Sí, y justo esto que dices de la libertad, pues la libertad siempre va a ser incertidumbre. La libertad nunca va a ser algo conocido. Siempre tiene que ser algo que no es familiar, que no es conocido, que no estás acostumbrado, que no lo has vivido antes. Y ese es el chiste de la libertad. O sea, si tú lo ves en los animales y vas a un safari y ves al animal, pues sí es el ser más libre del mundo viviendo en África, pero también esa libertad no tiene absolutamente un grado de seguridad. O sea, no hay nada de seguridad en esa libertad máxima que puede tener un animal y lo que los hombres hicimos fue tradear esa libertad por la seguridad que hoy tenemos. Y entonces sí, el seguro hoy en día pues lo que te da es esa seguridad de poder decir, pues, vamos a apostarle a irnos a esta aventura y pues bueno, cualquier tema, pues a ver, te pongo un ejemplo concreto. Ahorita nos vamos a ir con el Oso Traba al Heli Skiing y nos damos un grupo como de 22 güeyes. Va a ser interesante ver quién se va con seguro y quién no se va y quién se va sin seguro, porque ahí sí te vas a rifar la vida, literal. No, o sea, vas a ir a esquiar en una montaña en condiciones que nunca has hecho, por más que ya hayas esquiado antes y le sepas, pues es diferente. Entonces, a mí personalmente sí me da mucho más tranquilidad saber que voy a llevar un seguro que por cualquier cosa me van a sacar en helicóptero, cueste lo que cueste, y me van a llevar al mejor hospital a la redonda por si algo me tiene que hacer. Entonces, pues siempre hay una manera de ir midiéndole qué tan grande es tu paso a la aventura con un respaldo de seguridad. Y pues de eso se trata también la aventura, como decías ahorita, de la sanación, ¿no? Pues tienes que irte quitando y para poderte ir quitando, pues sí, ¿qué es lo que está dentro, no? O sea, muchas veces es
ese viaje ese llamado de la aventura, como la frase de Joseph Campbell, que no me acuerdo cómo va en inglés, pero es básicamente dice, cuando la aventura está llamando, es el destino llamándote a ti, algo así, ¿no? Es como cuando la aventura se manifiesta, la oportunidad de la aventura es el destino llamándote. Y pues es lo mismo, cuando ya te vas al tema de la sanación, pues es renunciar a muchísimas cosas que tú ya eras y que pues tienes que sentarte en el grandísimo espejo que eres tú mismo y estar dispuesto a ver cómo vas desenredando todo y cómo vas dándole sentido a tu vida, a todos los condicionamientos que ya traes, a todos los juicios, a todo lo que tienes que ir quitando. Entonces, pues, tu propio camino hacia ti mismo termina siendo tu propio momento de tranquilidad. Me encanta. Y esto, o sea, justo también hoy en la mañana hablábamos de esta cosa que cuando tú publicas algo, ya sea un podcast o un artículo, porque hoy publicaron un podcast tuyo y también tú estás publicando artículos constantemente, hablábamos de como que son escalones en el autoconocimiento, ¿no? Y me encanta esto que dices porque, o sea, creo que a veces en la sanación se nos olvida que es un proceso como escalonado, como que dices, no, me voy a ir a la selva y me voy a tomar algo y te brincas de un lugar a otro, pero yo sí creo que si traes un proceso previo, vas a sacarle mucho más jugo, al menos en el hecho de que tienes más certeza que en el peor de los casos vas a caer en el escalón previo, el anterior, y no el más bajo, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en mi vida, o sea, retiros, en fin, una serie de cosas, y cómo no hay manera de indagar en lo más nuevo si no había pasado por lo más viejo y estuve tan presente en esos momentos, ¿no? Entonces, creo que está muy padre esto, güey, porque es como jugar con estas paradojas y lo cabrón es que nunca se termina. O sea, en todos los procesos de nuestra vida, de nuestra creatividad, de nuestro desarrollo humano y de nuestra sanación, estamos jugando con la paradoja de lo incierto y de lo cierto, de lo inseguro y de lo seguro, así, pa, 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 pa. Y lo cañón es que cuando ya crees que tocaste las fibras más cañonas, se te abren 17,000 más cañonas todavía que no te podías imaginar, ¿no? Sí, sí, es lo que hablábamos en la mañana, pues del poder de la escritura, ¿no? Hablaba yo con el flaco en ese episodio, o lo veo así ya más bien hoy en mi vida, ¿no? Cuando tú te dedicas a hacer esta recolecta de tu vida de manera constante, como es tu caso o es el mío, que estamos constantemente haciendo esta recolecta, ¿no? ¿Qué es la recolecta? A mí me gusta mucho como lo dice Raúl Romero, pues yo voy corriendo y voy en este momentum que ya traigo y me gusta estar activo y me gusta crear y me gusta y me lleva a este drive que muchos tenemos. Entonces vas dejando el polvito, ¿no? Como un tren que pasa, un coche que pasa en el polvo y deja el polvo atrás. Entonces la recolecta es dejar que el polvo te alcance, ¿no? Ya el polvo te alcanza, entonces tu vida te alcanza. Y entonces ya no te escapaste de tu vida, porque luego estás así, de repente ya te fueron 2 meses y no te acuerdas dónde comiste hace una semana. No te acuerdas qué hiciste el fin de semana. Entonces cuando te sientas y te pones a hacer tu recolecta, y tal cual yo escribo recolecta 17 de febrero. Hoy platiqué con Vicky. Y son libretas que yo estoy coleccionando que le voy a dar a mis hijos para que el día de mañana, cuando si algo me pasa, me muero o cuando ya tengan edad, se las voy a regalar y que vean pues, mi forma de pensar. Y si algo absorben, si algo les cae bien, si algo, algún 20 les cae, alguna revelación, pues poca madre. Pero más allá de eso, el que se va llevando las revelaciones eres tú y te las vas llevando tú sobre lo que te va pasando en tu propia vida. Es una manera de forzarte a estar atento en lo que va pasando, porque ya cuando te sientas a tener que escribir en un hoja en blanco o en la compu, como sea que escribas, pues es ponerte, ¿qué hice hoy? ¿Y cómo fue esto? ¿Y a dónde me llevó? ¿Y cuál fue el sentido? Entonces, es una manera también de vivir mucho más atento. Y cuando vives atento, pues disfrutas mucho más la vida. O sea, no hay manera que no la disfrutes más. Y más si tienes que, por ejemplo, tú o yo tenemos que estar publicando o publicamos cada semana, pues hace que la vida sea más nutritiva, que estés menos distraído porque constantemente tienes que tener algo que compartir. Y lo grandioso es que compartes tu vida. Entonces el Claro, contenido es tu propia vida y es tu propio camino. Y cuando agarras claro. este compromiso así de la fuerza contigo mismo, de ir hasta donde tengas que ir para realmente ser tú mismo y quitarte todo lo que ya tienes y vas tocando esas 17,000 puertas que se van abriendo, pues es increíble porque pues, estás siendo tú en cada momento. Estás Mm. siendo cada vez más tú. Sí, yo en mi caso me voy pasando como por etapas de tengo que publicar
y también la de no tengo que publicar, ¿sabes? Porque la de tengo que publicar es muy buena porque, claro, te forza esta presencia y es increíble. Y también la de no publicar es muy importante. Uno, porque también como que he aprendido un poquito a saborear esa intimidad, ¿sabes? Antes de que, ay, esto lo voy a contar y esto lo voy a contar. Entonces ya lo puedo empezar a saborear un poco más. Y por otro lado, es como también recolectar el por qué tengo que publicar, el por qué tengo que entregar algo, ¿sabes? Y yo lo que me he dado cuenta también con las cartas a los hijos, digo, porque me diste estas dos ideas que te quería resonar, es que independientemente si tus hijos leen o no todo lo que les vas a dejar, para mí lo más poderoso que les dejamos es que digan, ah, ese güey ponía atención, ese güey recolectaba. A lo mejor estaba loco, a lo mejor era poeta, a lo mejor era un visionario, a lo mejor era un adicto a la atención, no importa. El punto es que ese güey le echaba ganas para poner atención y creo que ese es, yo al menos te lo digo con mis papás y con mis abuelos, y sé que no es verdad, pero mi observación de ellos es que son mucho más autómatas de lo que yo pienso que tengo en mi vida, que es más una introspección. Obviamente es un juicio y es una proyección, pero yo no quiero que mis hijas crean que yo no trataba de poner atención. Eso es lo más como que siento que es más mejor mi legado en vez del mensaje que les voy a dar, que se pongan atención. No, y además, justo también a los hijos lo que les dejas es que tu vida es tu testimonio. O sea, esa es parte también de lo que te vas dando cuenta. Cuando vas adoptando, creo que como esta forma de vivir, pues sí te vas haciendo muy consciente del poder de tu vida y del impacto de tus acciones. Y entonces tu vida termina siendo tu testimonio. Estaba escuchando a Naval y a Tim Ferriss en la mañana en el gimnasio con un güey que se llama Aaron algo, con una metodología de enseñanza a los hijos bastante contraria. Todavía no lo he terminado, entonces no quiero dar un punto de vista completo, pero sí decían algo, ¿no? Dice, la mejor manera de enseñar, güey, siempre va a ser el ejemplo. Y entonces tú lo que tienes que hacer como papá es volcarte a ser un güey interesante para tus hijos. O sea, tienes que tener mucho cuidado en cómo balanceas ser la figura autoritaria, la que va a dar un poco de dirección, pero en esa flexibilidad, cómo tú eres cool para tus hijos. Porque si los logras interesar, entonces van a poner atención y si ponen atención, van a estar interesados todo el tiempo en lo que es importante para ellos, en lo que es pues, la propia esencia de cada uno de tus hijos, porque cada uno va a ser diferente. Entonces justo es cómo te haces cool, ¿no? Y cool en el sentido de, puta, mi papá es futbolista y voy y lo veo y entonces yo también quiero jugar fútbol, pero si nace del interés genuino del niño, pues es lo mejor que puede estar haciendo porque le estás marcando su propio camino desde chiquito, lo estás llevando a sus propios intereses. Entonces, todo eso es lo que me va gustando de que he venido yo descubriendo estos últimos años de cómo también hacer de tu vida una práctica. Que Sí. creo que ese concepto también de la práctica a mí me fascina y es algo que he aprendido mucho de Raúl Romero desde la primera vez que platiqué con él. Y pues al final en una oración o en un concepto, yo sí creo que la práctica, sea cual sea la práctica que tengas, la forma en la que te presentas a la práctica es un reflejo de la forma en la que te presentas a la vida. Sí. Fíjate que me invitaron a un panel, voy a estar en un par de semanas, y el panel se llama Papá sin manual, reescribiendo el guión, ¿no? ¿Sabes qué? Tenía yo siempre esta noción de que el padre consciente, el padre espiritual, el padre que se observa y se recolecta, como que siempre está como dando como su mejor versión del libro, ¿no? Y yo ya me di cuenta que no nada más eso es imposible, sino tampoco ya lo quiero, ¿no? Y también siento que un gran regalo para mis hijas es, o sea, a veces hablarles hasta feo, a veces hasta mostrarles que su hambre y la mía se empataron y se hizo una bomba atómica en la casa, porque ella está muerta de hambre y yo también, ya sabes. Y recolectar ese proceso, obviamente, y después significarlo, pero en el momento ser igual de reptiliano y de mamífero, para que también ellas vean que no hay manera de existir sin eso y que la mejor forma de existir es permitiendo todos esos impulsos reptilianos y mamíferos y también trascendentales coexistir en un caos que se recolecta de vez en cuando. ¿Te hace sentido? Me hace sentido y también, y principalmente porque yo tengo un bebé de 10 meses, entonces no he llegado a ese momento. O sea, hoy para mí todo sigue siendo, o sea, no lo conozco todavía, ¿no? O sea, lo conozco, pero no conozco, no sé cuáles van a ser sus intereses, no sé qué le va a gustar hacer, no sé cómo va a reaccionar a ciertas cosas, como soy llora y es lo único que hace, pero también es pues no crear la falsa ilusión de que todo está bien cuando también hay momentos que son durísimos, ¿no? O sea, a mí en la paternidad lo más duro para mí ha sido la relación con mi esposa y nadie me dijo eso más que Pablo Sánchez, que tú lo conoces muy bien. Fue el único de todas las personas en los 9 meses de embarazo que me dijo que lo más difícil para él era la relación con su esposa y nunca se me olvidó y dije, se me está quedando tan grabado esto que creo que por ahí va a ir y por ahí ha ido, ¿no? Y A entonces, ver, pues, cuéntame de eso, bro. De lo que quieras contar.
obviamente. Yo creo que el cambio que vive una mujer, o sea, la transformación que vive la mujer soltera o la mujer, digamos, esposa, a la transformación en madre, es algo que ningún hombre se puede imaginar y es inimaginable porque además es una experiencia que ni siquiera está disponible para los hombres, ¿no? La experiencia humana más completa, que más abarca, que más, o sea, la realmente más significativa, poderosa, completa, pon lo que tú quieras, pues es la capacidad de dar a luz, ¿no? Es un embarazo, es poder dar un parto, es pues alimentar a tu hijo, ¿no? O sea, la neta está medio raro que lo digamos, pero no mames, güey, qué fomo poder pues no poder tener, pues yo cargar, o sea, hacer eso, ¿no? Eso es la experiencia humana más completa que existe, eso es lo más cabrón que va a existir, que puede vivir un ser humano, es eso, y eso no está disponible para los hombres. Pues también tratar de entender lo que atraviesa una mujer, pues sí lo puedes hacer con la mayor empatía y mira que me trabajo y mira que le echo ganas, y sí ha sido complejo porque pues va surgiendo toda la sombra de la mamá y toda la sombra del papá, y entonces surge todo lo que traía cada uno de una casa que antes no estaba presente y surge con un bebé en medio y surge en papás primerizos y nosotros nos quisimos aventar. No tener enfermera, no tener ayuda, no tener nada, sino echárnoslos todos solitos. Por lo mismo de que pues, yo le voy a entrar y le voy a entrar y no me arrepiento, pero la verdad, cuando nos volvamos a embarazar, no creo que lo haga porque sí también es un desgaste para la relación, que si lo puedes pagar no creo que valga la pena. Y tampoco, y también hoy ya veo que no por haber tenido a lo mejor enfermera un par de veces a la semana hubiera sido menos buen papá o ella hubiera sido menos buena mamá, pero probablemente hubiéramos estado más descansados, ¿no? Hubiéramos sido menos reactivos porque la depravación del sueño también es muy compleja en una dinámica de la creación de una familia, porque también el nacimiento del primogénito, pues no solamente marca el nacimiento de un bebé, o sea, marca el nacimiento de una madre, marca el nacimiento de un papá y marca el nacimiento de una familia. Entonces son 4 nacimientos en uno. Y yo hay veces que veo a mi hijo de 10 meses y digo, güey, soy papá, cabrón. O sea, este güey es mi hijo, ¿no? Lo veo y digo, no mames, lleva a cumplir un año. Y de repente como que me cae un balde de agua fría de que ya soy papá. Y pues, digo, es maravilloso y sí creo que la paternidad o la familia es un camino. O sea, si lo agarras como un camino, creo que lo vas a disfrutar mucho más. Uf, Porque sabes que es parte del camino y sabes que van a venir cosas. Entonces hoy sí puedo reconocer abiertamente que lo más difícil para mí fue mantener mi relación como venía siendo, porque no es tampoco que estemos en problemas. Y al contrario, era lo que hasta me ponías en la invitación, ¿no? ¿Por qué trabajarte cuando estás bien? Y en ese momento como que empecé a ver que ya estábamos con conflictos que no estaban dentro de nuestra realidad de todos los días o nuestra vida cotidiana. Le dije, oye, pues ¿por qué no vamos a terapia de pareja? O sea, a ver, estamos muy lejos de tener un problema significativo que ponga en riesgo nuestra familia, pero vámonos con Leo Lee. Y nos entramos con Leo Lee y ahí seguimos con Leo Lee. Y nos ha ayudado muchísimo porque tiene también hoy traigo ahorita esta frase muy grabada de Leo Lee que dice que todo lo que me duele de mi pareja es algo que me duele de mí mismo. Porque al final todo es una proyección, ¿no? En este gran, y además el matrimonio, pues es el juego de espejos número uno. Y todas esas cosas las vas viendo, y entonces, ¿por qué construir cuando estás bien en lugar de mal? Pues es como hasta una analogía, a lo mejor medio simple, que me voy a inventar ahorita es, pues si tú tienes, o sea, si la calle está así, ¿no? Está pareja y de repente se hace un socavón, pues se va hasta abajo, ¿no? Y se van 50 metros hacia abajo. Lo que te cuesta construir para regresar acá, pues te va a llevar mucho más de lo que te cuesta hacer 5 o 4 pisos para arriba. wow. Entonces, mucho mejor que tú te vayas trabajando en el mejor momento porque siempre va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel. Y en el mismo entendimiento de que es un camino, o sea, que querer decir o ponerle una meta o ponerle un final, pues suéltalo, o sea, güey, aviéntate al camino y disfrútalo. Y lo más importante también no es ni el destino, ni el camino, como muchos dicen, o el proceso, sino quién te acompaña. Entonces, si estás acompañado de las personas que para ti son significativamente importantes, que admiras, ¿no? Qué importante también es estar con personas que admiras más allá de la familia, o sea, el grupo cercano, como board of advisors que cada quien debería tener, que sea de personas que admiras, que respetas y que quieres, pues eso te cambia, eso es la vida. Sí, o sea, este insight que acabas de decir, güey, me cayó ese 20 hace poco, hace muy poco tiempo, precisamente, y es como olvidarme del destino, olvidarme del proceso y nada más entender la grandiosidad de la compañía, güey. Y yo ya lo había, yo esta frase la uso mucho en un curso que doy, que de Winnie the Pooh, que le preguntan, ¿no? ¿Qué es mejor, el destino o el proceso o el camino? Y le dicen, no, lo importante es la compañía. Ah, Y me cayó ese 20 muy cañón, al grado de decir, vale madre si me muevo, vale madre si llego, el punto es que aquí vamos a estar juntos. Y eso es, como dices, es la vida, no,
no sale de esa ecuación, ¿no? Y también es muy curioso, te lo quiero nada más decir, que menciones esto de que los hombres no tenemos toda esa totalidad, porque literal hace como 5 días publiqué un artículo que yo me imagino a mí teniendo un bebé en la panza, ya sabes, se llama vientre. Y Sí, empieza sí, así, dice, no quiero generalizar, pero me parece que aquellos que no tenemos matriz, solo nos toca la mitad de la experiencia humana. ya lo Y pusiste mejor. sí, güey. No, y está cabrón, porque, o sea, justo también yo quiero reclamar un poquito eso simbólicamente, porque también por no tener en la matriz biológica, ¿cómo le podemos hacer los hombres para tener esa claridad en los tejidos de que estamos dando vida? Al hombre, para mí, que vivimos desde un lugar muy real, ya sabes, cuando te dicen que estás embarazado, puta, te pones a chambear y organizas tu casa o yo qué sé. Pero la mamá, güey, o sea, toda su concepción, más bien, toda su sensación de vida cambia, ¿sabes? Su sensación de estar presente. La tuya le agregas unas variables, pero esta es una transformación total, ¿no? Y entonces está muy cabrón lo que dices de la pareja porque pues es otra persona. O sea, es otra persona y no va a regresar a ser la persona que era de antes. Entonces, esa reconciliación y reconocimiento, puta, me encanta que lo puedas agarrar tan temprano porque pues brincas de una manera increíble. Sí, la verdad que o sea, ha sido maravilloso el ser papá y los dos también hicimos mucho trabajo de por qué ser papás. No, o sea, sí es el siguiente paso, ok, pero ¿por qué quieres ser papá? ¿Por qué en este momento? O sea, ¿qué es lo que buscamos cuáles son nuestros acuerdos como para decidir formar una familia? Porque también muchas parejas nunca debieron haber tenido hijos y por eso se separan. Porque muchas parejas están destinadas a ser parejas nada más. Y no por eso quiero decir que yo ya me la armé, yo ya soy del que le tocaba a la familia y pues, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero hoy en día sí estamos muy sincronizados en qué es lo que esperamos sacar del camino de la familia, ¿no? Y también el camino de la familia, pues es un camino que si en esta idea del camino, pues te lleva de regreso a si tú quieres pasar, si a ti te pasaron esto y tú le quieres pasar a tus hijos esto, es una chambota, o sea, no va a haber manera que tú no les pases algo. Pero si tú quieres pasarles menos, quieres ser el guía, el acompañante, quiere ser el hermano de camino para tu hijo. O sea, yo veo a mi hijo y cuando lo cargo en las noches, que ahorita ya no le están dando pecho, entonces yo lo duermo porque pues, antes no lo dormía y sé que me va a durar poquito tiempo y digo, no, no, esto no va a regresar, o esto sí no me lo pierdo. Y le digo, no, pues soy tu hermano de camino. O sea, sé que está medio raro, pero pues, yo en mis cosas y mi forma de ver la vida, digo, pues simplemente un hermano más grande, ¿no? O sea, si todos somos hermanos, pues, simplemente soy un Sí, güey. hermano más grande y lo mejor que Ujú. puedo hacer por él es mostrarle su camino y que él tenga la confianza en sí mismo. O sea, eso es lo que yo quisiera nada más, ¿no? Que él confíe que puede lograr todo lo que quiera hacer para encontrar su camino. Y sea cual sea, que él lo tome. Güey, es tu hijo, es tu hermano y también es tu papá. Está cabrón. Y esto me lleva a este tema que también te quería sacar, porque tiene mucho que ver. Me encanta cómo dices la familia es un camino, porque creo que en la sanación, o sea, ningún proceso de sanación de enfermedades crónicas, diabetes tipo 2 a obviamente temas mentales, a cualquier tipo de sanación social y cualquier tipo de sanación planetaria, es una sanación transgeneracional del camino de la familia, ¿sabes? O sea, el cambio de paradigma, yo uso mucho ese término, no es más que conversaciones entre padres e hijos, con todas las energías transversales, horizontales y diagonales de que todas estas relaciones pues no son lineales, son pues círculos, espirales, fractales, ¿no? O sea, me encanta porque dices, la familia es un camino que contiene todos. O sea, no es de que escogí Todos. este y entonces me salí de otros. Contiene todos en esa historia y en esa observación de tu propia lineaje y familia. Y eso también se me hace súper poderoso porque en la familia se negocian obviamente estos temas de sanación y de qué estamos haciendo en esta vida, pero también ahí se negocian hábitos, identidades, genética, narrativa. O sea, todas las líneas de realidad están transmitidas en los lineajes familiares y por eso tu camino contiene todos. No, y cuando empieza la sanación de la familia, o sea, cuando lo que yo he visto, al menos en mi propia experiencia, cuando yo empecé, y fíjate que yo la verdad no soy muy fan de la palabra sanación, porque creo que hay mucha gente que se queda clavada en voy a sanar el resto de mi vida.
ok, pues sí, ¿y luego qué? No, o sea, para mí es más bien integrar, ¿no? Y para mí poder integrar algo significa que lo tuviste que sanar primero para poderlo integrar, porque no puedes agarrar la herida y simplemente ponértela y ahora ya la portas con orgullo, sino la tuviste que trabajar y ya puedes entonces trabajar desde la herida y luego muchas veces la herida se vuelve ese superpoder que a muchas personas les permite llegar todavía más lejos, ¿no? Es como esta idea que el flaco Javier Morodo me manda un mensaje en diciembre. ¿A qué vas a renunciar en 2025? Y yo así como, güey, ¿por qué voy a renunciar a algo si estoy en un momento? O sea, a ver, yo no tengo ningún tema a lo que quiera renunciar en este momento, ¿no? Me caló y dije, no, ya sé que voy a renunciar. Y empecé como a pensarlo y durante las semanas me fue cayendo el 20 de que iba a renunciar al reconocimiento. Y el renunciar al reconocimiento para mí es renunciar a... O sea, la herida principal viene del reconocimiento, o sea, yo la tengo muy ubicada, que viene del reconocimiento, y que muchos hombres también la pasan y también he entendido mucho más, ¿no? Yo soy el primogénito, soy el mismo nombre que mi papá, siempre bajo la sombra de mi papá, soy el primer nieto del lado de la familia de mi papá, pero el primer nieto hombre, o sea, seguido después de la mujer. Entonces, muchísimo reflector encima, que luego yo lo quería y era puta, entonces tengo que ser el campeón de tenis, tengo que jugar fútbol, tengo que hacer tengo que hacer todo lo que mi papá me diga y todo lo tengo que hacer bien, tengo que ser el mejor en todo lo que mi papá me decía para ganarme pues, el reconocimiento. A lo mejor sí me lo daba, pero no me lo daba en la cantidad en lo que yo lo necesitaba para sentir que me lo estaba dando. Y cuando eliges también, pues ya renunciar a algo así como tu propia herida, pues entonces la transformas realmente en un motor que te impulsa. Y ha sido muy curioso ver cómo en mi familia se ha venido destapando, pues uno destapa la tubería y puta, pues empieza a salir todo el agua puerca para todos lados, ¿no? Esa analogía me la dijo Casas en un tema familiar que tuvimos fuerte. Y recuerdo cuando estaba en el Amazonas que me fui a la dieta, que nunca, que pues eso yo no sé si me escogió o yo lo escogí, pero pues por algo terminé ahí en la dieta. Y en la primera ceremonia, don José Campos, que es un gran maestro curandero peruano amazónico que pues, nació en la selva, vamos, toda su vida se ha dedicado a compartir medicina, y dijo, todos los que estén aquí, recuerden que el verdadero camino empieza por sanar a la familia, ¿no? El chamán de verdad, y no porque te conviertas en alguien que comparte medicina, ¿no? Sino en esta figura de ser ser el que cambia, el que genera el hasta aquí, ¿no? El que es el que rompe con todo lo anterior para dar paso a lo nuevo, pues empieza por la familia. Y de ahí, puta, se han pasado yo, pues, güey, lo que nunca me imaginé. Mi papá tomando conmigo en un retiro organizado por mí en noviembre tomando ayahuasca con Pepe Ramos, ¿no? Y en un proceso, pues no solamente de vámonos al retiro, sino es un proceso de unos meses de mucha profundidad, un grupo de hombres muy cercanos a mí todos, o sea, se crea esta camaradería súper profunda. Y ahorita lo que nunca me imaginé, está en coaching con Raúl Romero y se va a aventar 3 meses sin tomar. Y está acostumbrado a tomar en negocios desde los 18 años. No, entonces empiezas a ver esas cosas y dices, güey, ¿esto cuándo iba a pasar, cabrón? ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a suceder? Nunca. Y es, pues el camino de la familia va moviendo a toda la familia. O sea, no puede haber que no impacte a un hermano, que no impacte al otro hermano, que no impacte a la mamá, que no impacte al papá, y luego a los hijos y a la esposa, y entonces hasta del lado de la esposa, y empiezas a ver cómo, pues, makes sense. O sea, vale la Sí, pena. güey, gracias. Yo me acuerdo cuando el día que sentí que te conocí, que sentí tu energía, estábamos ahí en el jardincito afuera Sí, de Well Mastery. Y te lo quiero decir como porque dices, estoy renunciando a mi reconocimiento. Y yo lo que sentí ese primer día, que, bueno, no fue el primero, pero el que yo sentí primera vez tu cercanía, literalmente eso sentí, que tú venías a dar. O sea, que venías como a no estar no estar en el picture, ¿sabes? Y luego también en esos talleres donde hay muchas energías, ¿no? Y muchas proyecciones. Contigo me acuerdo, estabas con tu bebé, estabas con tu familia, creo que estabas con tus suegros, y sentí esa energía tuya como de dar, como de estoy bien, como Mm. de... Hasta me diste un cumplido bien bonito, que no me acuerdo cuál fue, pero lo sentí como con esa intención de dar. Y hasta lo que vamos de esta conversación de hoy, güey, o sea, ya mencionaste a José Casas, a Raúl Romero, a Javier Morodo, a Pablo Sánchez y a otros tres más. Me encanta porque esa manera tuya de dar no nada más reconocimiento a otros, sino la forma en la que hablas de tus amigos, habla de ti, ¿sabes? No tienes que Sí. hablar de ti, hablas de ellos. Yo a veces veo mi gente que entrevisto en el podcast y digo, güey, si ellos hablaran de mí, ya sabes, como de tanto que admiro a estas personas con las que yo he platicado. Entonces, esta parte que yo veo que en estos círculos están creando de un sentido de tribu, güey, pero de verdad esto sí veo que estas eran las verdaderas tribus románticas que nos imaginamos que había precolonización, donde había unos hombres, güey, de tribu, cabrón.
ya sabes. Y eso lo veo en el siglo XXI con WhatsApp y con podcast y de una manera muy pública, pero también de una manera muy íntima, cabrón, y muy profunda. ¿Cómo tú has cultivado eso desde un lugar tan natural y también tan necesario? O sea, que te ha jalado a hacerlo, como casi como que no ha sido opción, como la verdadera amistad es, ¿no? Que se da porque se tiene que dar, no porque le echaste ganas. Fíjate que yo creo que fue cuando realmente, o sea, yo tuve mi grupo de amigos de toda la vida, como todos, ¿no? El grupo de amigos de la escuela, que los quiero mucho, que los amo, que van pasando cosas, te separas, te alejas, vas, regresas, traes un mensaje nuevo, lo compartes, vas, vienes. Cuando yo realmente entendí lo importante es lo que te acompaña, es quien te acompaña, pero en ese momento no me di cuenta que ya lo había entendido. Fue cuando estuve en un retiro en Asia y yo me había ido porque estaba en una crisis, había cortado con Carla, traía muchísimas broncas con mi papá porque pues, trabajamos en la empresa, entonces esta figura que yo seguía buscando, ¿cómo le hago para que me reconozca aquí, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo se logra? ¿Es posible? O si no, bien, siempre voy a estar en la pinche sombra y voy a ser el junior y mi gran logro va a ser haber sido el hijo de mi papá, ¿no? Entonces, puta, pues imagínate también la frustración que yo tenía. Y me voy a un retiro en Asia, para no hacerte el cuento largo, digo, güey, chingue su madre, me voy a ir a encontrar conmigo mismo a ver si es que eso existe. Me encuentro una cadena de hoteles que tenía un programa que se llamaba A Journey to Peace, que era con un geshe tibetano que se llama Geshe Yongdong, un monje del budismo Bon, bueno, de la rama Bon del budismo, y había estado él en un templo durante 23 años seguidos, ¿no? O sea, era pues, monje hecho y derecho. Y él termina ahí por cosas de la vida del dueño de la cadena de hoteles, había él vuelto su guía espiritual. Y cuando yo voy, conozco a Bobby Castro y a Sofía Castro, una pareja de Miami que tenían en ese entonces como 52 años y ellos acaban de vender su empresa más o menos como en $1,200 millones, ¿no? Obviamente no me lo cuentan luego, pero pues, yo me fui un mes, de como 35, 40 días, y ellos hicieron el mismo retiro que yo hice y el programa lo daban en 4 hoteles y los tres hicimos el programa 3 veces. Entonces, pues, gran mecanismo que nos metió y nos fue acomodando en el mismo lugar. Ustedes me lo encontraron, otra vez ustedes. Y poca madre. Ya me empieza él como a contar y abrirse al 100% en su vida y me deja como varias reflexiones o 3 mensajes principales que él tiene, ¿no? Uno es PMA, que él pues te cuenta su historia y él sí viene de una... Te voy a mandar el video de su hermano, que su hermano también se volvió pues un gran maestro y una persona que quiero muchísimo. Ellos empiezan desde abajo en Estados Unidos. Un papá súper violento con 4 mujeres y bueno, una historia de terror y logran construir como hermanos esa empresota, la vende, bueno, él vende, se queda el hermano con el otro socio y dice él, a mí lo que me sacó adelante en los momentos más duros en los que vivíamos en un cuartito de 2x2, mi suegra, Sofía, Brandon y yo, era PMA y PMA significa Positive Mental Attitude. Entonces, si tú condicionas tu mente a estar pensando siempre en positivo, ¿cómo transformo esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo servir a través de esto? Y vas cambiando esa pregunta primaria, como dice Tony Robbins, que tú traes en tu vida y la transformas a algo que en toda situación, en lugar de ver una víctima y ver un problema, veas cómo le doy la vuelta a esto y cómo me mantengo positivo. Pues eso fue lo que él hizo que construyera el imperio que construyó. Y bueno, toda la empresa tienen creo que 1,500 colaboradores, todos con sus playeras de PMA, ¿no? O sea, es un valor de la empresa. O sea, a mí siempre que me mando un mensaje, PMA al final con un sol, porque el PMA es como puta disfrutar y decir, güey, pues puta con todo, ¿no? A darle y a exprimir el día. Luego tiene otro que es Stack and Rack, que es más de inversión y de puta estar siempre acumulando y viene una oportunidad y aventarte con todo, ¿no? O sea, mucho de lo que hablábamos de la seguridad, pues también saber en dónde estás jugando tus fichas y saber cómo tienes que jugarlas y saber qué juego estás jugando para no estar jugando el juego de los demás, sino saber cómo te mueves. Ya un tema más como de inversión y temas financieros, pero tiene otro que se llama Non-Refundable Minutes y los Non-Refundable Minutes es básicamente hacerte consciente que todo lo estás pagando con tu tiempo. O sea, más allá de que una comida con un amigo te cueste lo que te cueste en el restaurante que tú quieras, pues le estás pagando con tu tiempo. O sea, lo que tú debes estarte fijando realmente no es cuánto te costó en dinero lo que vas a vivir, lo que vas a comprar o lo que sea, sino cuánto te cuesta en tiempo y cuál es el retorno de inversión de eso que tú vas a tener. Y de ahí se desprende el que yo le decía, pues güey, en eso, pues tú qué estás haciendo conmigo, cabrón, si yo tengo 26 años y pues yo soy un don nadie para ti, güey, soy un pinche mexicano que ni al caso. Y me dijo, a ver, yo te haría o sea, como que no me contestó la pregunta y me dijo, me la cambia por completo y me dijo, a ver, yo te voy a dar $1 billion a cambio de que tengas 52 años. O sea, me regresa a los non-refundable minutes, ¿no? Dice, te doy $1 billion a cambio de que tengas 52 años, pero yo me vuelvo de 26 o 27 los que tenía. Y dije, puta, pues ya que lo piensas así, güey, pues desayunando, platicando, eso era, pues no hace ningún sentido, ¿no? 1 billion, es un chingo de dinero, güey. Y dice, bueno, pues eso es lo que tienes. Eso es lo que tienes. Entonces,
utilízalo de la manera más consciente y atenta en lo que puedas, en construir valor para ti y para los demás. Y de ahí regresé ya con un nuevo chip, literalmente con un nuevo chip de una parte espiritual muy desarrollada por el monje y también de esta parte, pues de este drive así empresarial de puta, qué se puede construir, hacia dónde lo podemos llevar, qué puedo construir con mi vida. Al poco tiempo me intentaron secuestrar, eh, como al año y medio, y cuando me escapo y me escapo en sentido contrario, se me poncha una llanta, toda una persecución de serie de Netflix, y cuando ya me rescata un amigo, mi papá, que fue el que me rescató, y llego a su casa, como Juan Pablo II, ¿te acuerdas que se bajaba de los aviones y besaba el piso? Beso el piso, y mientras estoy besando el piso de su casa, que ya había ido varias veces, me prometo a mí mismo que no me voy a morir hasta no descubrir por qué sobreviví y asumirlo y compartirlo con el mundo. Entonces esa promesa pues, involucra muchas mini promesas que me estoy dando cuenta mientras te lo digo. Y una de esas pues obviamente es el cómo creo la mayor cantidad de valor que pueda a las personas que están alrededor de mí sin esperar nada a cambio. Porque es paying it forward without expecting nothing back, ¿no? Y pues regreso, luego pues entré al Mastermind, de ahí empecé a conocer a Javier, conocí a Pablo, conocí a Arturo, que también pues, ha sido un ser súper especial en mi vida y puta, pues, se vuelve como mi forma de ser, güey, ¿no? Y como que digo, güey, puta, pues dar, o sea, pues The Secret to... Creo que hay un libro que se llama, ¿no? The Giver se llama. No me acuerdo de quién es, pero se llama The Giver y dice The Secret to Life is Giving, ¿no? Y pues, a mí me ha funcionado y eso es lo que ha hecho que yo pueda tener las relaciones que tengo, que yo la verdad sí estoy súper orgulloso hoy en día de varias de las amistades que tengo, que digo, güey, ¿qué hago yo con estos güeyes? O sea, yo lo pensaba hoy en la mañana y que salió el podcast con el flaco y decía, ¿qué hacen estos güeyes conmigo? No, cabrón, o sea, de repente hay veces que me pincho así como, güey, estoy viviendo un sueño, ¿no? O sea, estoy pasándome la increíble el nivel de intimidad y las pláticas que ya tenemos es como, wow, o sea, esto sí es una camaradería, ¿no? Haber tenido, yo me acuerdo la primera vez, por ejemplo, que escuché el podcast de Raúl Romero con Oso, que para mí es el mejor podcast que tiene Oso, bueno, el mejor episodio que tiene Oso. Jamás en mi vida me imaginé que él iba a estar sentado a la derecha de mi papá en una ceremonia de ayahuasca, en un retiro organizado por mí, mientras yo me liberaba cantándole a mi papá. ¿Cuándo en la vida? Jamás. Sí, no, y que es tu amigo. No, y bueno, obviamente es mi hermanazo de camino ya Exacto. también, ¿no? Y pues, es maravilloso y es, güey, puta, pues compartir, literal. Es que es otro de lo de Bobby, ¿no? Sharing is caring. Dice, güey, cuando tú compartes algo, escuchas algo bueno, tú escuchaste un podcast y dices, puta, esto estuvo chingón, y te pones a pensar, ¿quién le gustaría esto? Ya estás generando una conexión. Ya Ujú. estás generando una conexión. Y a lo mejor el otro no va a contestar nada. A lo mejor ni lo escucha, a lo mejor ni no. Pero tú estás poniéndose, es como volverte un sembrador, Sí. ¿no? Como actuar como Sí, el a mí me sembrador. llamó mucho la atención también de que nada más te invité al podcast y ya me estabas recomendando a 3 personas más y, güey, me empezaste a conectar y óyelos y no sé qué, o sea, eso es algo, te lo digo, muy, o sea, en tu caso y cuando se te quiebra la voz, a todos nos queda muy claro que no nada más es un good business practice, es algo que va profundo al centro de la Tierra, por no decir al centro de la galaxia, ¿sabes? Y te lo agradezco porque lo pones en términos tan también simples, ¿sabes? O sea, en dar hay una simpleza, no es tener que amasar toda la fortuna y regalarla. O sea, el dar es una mirada, es un respiro, o sea, es redactar un mensaje con un poquito más de, de conciencia para que ese mensaje pues haga un poco más que nada más comunicar lo que tenías que comunicar. Y eso te lo agradezco, güey, porque no es lo obvio. Y que hombres poderosos como ustedes, y ahí sí lo digo en el sentido sociocultural, económico, de mover energías, mover personas, mover productos, mover capitales, la tendencia, y a lo mejor es reduccionista en mi parte, pero es mucho más egoísta la ecuación, ¿no? Es mucho más cuídate la espalda, es mucho más tal. Y yo, o sea, a mí cuando me acerqué a este grupo que acabas de mencionar, pues yo iba con cierto grado de defensas, además de mis proyecciones y mis traumas y mis insuficiencias, pero además también venía como, ¿y qué me van a pedir de regreso? ¿No? Y lo que he sentido al revés ha sido como, pues no, aquí se cocrea todo y se habla todo claramente. Y si se dice Sí. que sí, se avanza, y si se dice que no, no hay fijón. Y eso es algo que yo se lo dije a Javier el otro día. Le dije, güey, en varias experiencias de sociedades no lo había podido yo experimentar como lo experimenté contigo. Y le dije, o sea, esto es lo que predicamos todos, pero no siempre se puede vivir. Y ahí es donde también, o sea, la filosofía, la poesía, la sanación, se hacen los negocios en las conversaciones difíciles. Así como con tu pareja es cabrón, también con tus socios es cabrón.
Sí, y la alineación que puedes tener en la amistad o en, por ejemplo, ahorita lo que decías de la sociedad con Javier, pues toma un sentido totalmente diferente porque se crea desde el propósito. Entonces ya es una colaboración entre Víctor, Javier y el propósito. O sea, porque el propósito también trae su energía, trae su fuerza, marca el camino, ¿no? Y entonces ustedes tienen que desdoblar lo mejor de ustedes para lograr construir eso que quieren construir con determinado propósito. Entonces, la verdad sí es muy importante poner atención a las relaciones que tienes y qué tan contento estás con ellas, qué estás dando hacia ellas y también darte cuenta que muchas veces eres el que señala y realmente todo cambia cuando tú cambias. O sea, esa frase de el mundo cambia cuando tú cambias es tan cierta. Es solamente tú cambiar y saludar de una manera diferente, mandar un mensaje, acordarte de alguien, agradecer. Para mí es muy importante siempre agradecer. Yo siempre busco en espacios públicos o en espacios privados o de manera directa, así como, oye, ¿sabes qué? Como no se me había ocurrido, le voy a decir a Víctor que, pues a ver si convencemos a Ruiz Soto, que sé que tiene la agenda muy complicada, pero igual, ¿sabes qué? Puta, con Raúl se va a echar una filosofada increíble y con el búho, puta, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no se me había ocurrido? Hasta me sentí mal, güey. Dije, puta, ¿cómo no se me ocurrió antes? Sí, cierto, porque obviamente ya había escuchado varios episodios, ¿no? Y es esa parte de, pues, que en esos espacios se va construyendo todo. O sea, a mí algo que me gusta mucho es que he visto que en ese compartir han sucedido cosas que la verdad no las quiero decir para no, que son cosas que yo sé que hago de corazón y que me las guardo yo para mí. Entonces voy armando la cadenita, digo, wow, no lo puedo dejar de hacer, porque pues está poca madre que vaya sucediendo, ¿no? O sea, además con la gente que amas y con la gente que admiras y con la gente que respetas, pues qué mejor que eso. Sí. Sí, yo te soy sincero, ese es un proceso que quiero seguir desarrollando en mí. O sea, lo veo, pero veo todavía que tengo cosas que soltar en términos de pensamiento transaccional y cuando dices, ¿qué quieres soltar este año? Dices, voy a renunciar a al reconocimiento. Tal vez parte de la mía es como renunciar al anticiparme a qué va a pasar cuando haga esto y nada más enfocarme en la intención, en la energía. Así lo he hecho y mi viaje de abundancia prácticamente es ese proceso de confiar antes de saber que algo va a ser seguro, ¿no? Que esa es la definición, bueno, la que yo uso. Y por eso también he hablado mucho como, aquí tenía un podcast de alguien muy padre que algún día te presentaré, se llama Raúl Rico, me hablaba, no es que, no, me dice, no es tanto un tema de confianza, es más un tema de fe, güey. O sea, es un tema de, de, de aventarte a algo que es completamente desconocido y te entregas a eso. ¿No? Sí, Y sí, me sí. encanta esa parte de, digo, jugar con las palabras, cada quien define, pero claro, o sea, es como aventarte, ¿no? Y justo ahí es donde estar atento también creo que es un hack que te va ayudando en el camino, ¿no? El búho tiene este gran concepto que es el gran mecanismo. Cuando yo lo escucho, digo, güey, ¿qué pedo con este concepto? O sea, yo ya lo sabía, pero no sabía que ya lo sabía, ya lo pusieron en palabras por mí, ¿no? Y el gran mecanismo, básicamente, en muy reducido, es este gran orden, ¿no? Este gran, literal mecanismo que si tú lo ves desde abajo y pudieras ver una infinita parte de lo que es, o sea, una chiquitita, porque pues la mente no te da para comprenderlo, son miles de engranajes funcionando y es la descripción nuevamente del búho, de cómo lo ve él en su primer ceremonia de yagé en Colombia, y va viendo cómo cada ficha es una vida humana que va tocando a otra, que va tocando a otra, y en estos engranajes van haciendo que vaya cayendo y que vaya cayendo, y es una ficha tras otra, tras otra, tras otra, pero todas están conectadas, todas van tocando a todas. Entonces, si tú vas a la vida jugando a que el gran mecanismo te lleva, que es como el búho y yo lo vemos, y estás atento, entonces vas viendo cuáles son los engranajes que se van manifestando, las señales que van pasando, que te van marcando el camino. Entonces realmente lo único es estar atento y es saber, y es con esta confianza, yo también lo veo más como confianza, a lo mejor porque a la palabra fe le doy este tema relacionado a la religión, pero lo veo como en la confianza. Tú confía en el gran mecanismo y te va a llevar, ¿no? Y a lo mejor te va a cerrar esta puerta, pero te tiene que cerrar esta, porque si no te cierra esta, no vas a llegar a lo que realmente querías llegar. Y muchas veces también es que tú quieres llegar a un lugar en la manera en la que tú esperas que tienes que llegar, en lugar de estar abierto a que llegues de la mejor, de una forma en la que seguramente vas a llegar mucho más divertida, mucho más gozosa, con mucho más aprendizaje, con mucho más lecciones, con nuevos hermanos, con lo que sea, porque pues la mente humana siempre va a estar limitada contra esa gran fuente o ese gran misterio que yo pongo al gran misterio por arriba del gran mecanismo, como que en mi filosofada del bullo decimos, pues el gran misterio es como, a ver, esta es la idea y el gran mecanismo es el que lo ejecuta, ¿no? Como el director de operaciones del universo. Entonces, pues el otro es el CEO y el otro es el director de operaciones y pues bájalo, cabrón, tú tienes que hacer que suceda. Entonces,
pues si tú quieres jugar contra, que tu mente juegue contra eso, es imposible, no tiene sentido. Entonces en ese momento ya tú renuncias y dices, güey, puta, ¿qué podría pasar? O sea, cuando lo que te decía, cuando me hubiera imaginado que Raúl Romero iba a estar, o cuando me hubiera imaginado, Sí, pues lo mismo, igual cuando estuve en Asia con Bobby, ¿no? Pues, sí. ¿para qué le estás metiendo de tu cosecha humana que además está hecha de las cosas que has vivido? O sea, entonces del 1%, de menos del 1% de las posibilidades. Sí. Y eso sí siento que a veces sí falta en estas talleres de, pues, cambia tu vida o aprenda a hacer finanzas o de tus KPIs y tus OKRs y tus ta. Y al mismo tiempo es como, güey, pero, o sea, deja que el mecanismo te lleve a un camino que ni siquiera, o sea, tu imaginación no podía ni siquiera planear algo tan chingón. Y a Exacto. veces por el apego, no, güey, es que yo tengo que mandar el mail tal día para llegar a tal fecha y cerrar el año con tal número, ¿no? Y ahí eso, yo eso se lo he aprendido mucho a JP, justo, o sea, como que veo a ese güey como manejando esas energías, a veces se ríe un poquito del dinero y se ríe un poquito de la ciencia y se ríe un poquito de esto, porque el güey se la está pasando poca madre y está viendo cómo todas esas cosas se están materializando en su entorno, en su comunidad, en su vida, en sus emociones, ¿no? Ahora, esto me lleva a un tema muy chido, porque creo que lo engloba muy padre, y es el tema del baile. Tú eres DJ y fuiste DJ tiempo, y esta dinámica, ¿no? De cuando bailamos, o sea, el gran mecanismo es un baile, ¿no? Y a ver si me sale esta analogía, pero como cuando estás en una fiesta con buena música, hay un grado muy individual de te metes en tu pedo y te empiezas a mover y te conectas con el cosmos, pero es como algo muy individual. Y al mismo tiempo, güey, hay la fuerza de la tribu, la fuerza de la gente, donde ya te disuelves también y ya no percibes tanta la diferencia entre tú y las demás personas. Ya nos volvimos un animal colectivo, ¿no? Y de alguna manera veo este juego en todo lo que venimos hablando. Uno es obviamente la sabiduría infinita del cuerpo mamífero, animal, y de sabernos mover con esa espontaneidad y gozo que la danza trae. Y por otro lado, la unión de lo individual y tú hacerte cargo de ti, y también de soltarte en las fuerzas colectivas que no controla nadie, pero pues que la música misteriosa del universo va moviendo. Creo que es como dice este Rothschild, abierto y receptivo. No, yo cuando empecé a ser DJ, empecé porque fui a ver a Tiesto una vez a Puebla con dos de mis mejores amigos. Teníamos como 13 años y pues estábamos chiquitos, no sé, 14 15 años. A lo mejor teníamos 15, no me acuerdo bien. Pero nos cargábamos así como en los hombros y veía literal esta danza colectiva de miles de personas en un movimiento en sincronía con lo que este güey hacía, pero este güey a su vez como intervenido por algo todavía más grande que le decía, es que la canción que sigue no es la que tú quieres, es la que yo te digo que tú tienes que poner. Entonces fue algo que fui yo descubriendo, porque es pues sí, es este momento en el que te pierdes en la música por completo, es como esta disolución total ante la música, ante la fuerza de, pues la energía que también traen las canciones. Y pues dije, voy a aprender en YouTube. Entonces aprendí en YouTube, compré mis mezcladoras, que empecé a quemar CDs. Y al poco tiempo ya estaba abriendo conciertos y estaba abriendo, bueno, tocando en varios antros en su momento, tocaba en, bueno, da igual los antros, pero abría conciertos y para mí era esa conexión con la música sigue siendo súper importante y es un vínculo en el que justo como tú dices, ¿no? Yo tengo mi grupo de amigos, el grupo de amigos de toda la vida, hacemos viajes en los que literal el punto es un rave. ¿A qué rave vamos a ir? Y es ir hasta adelante y simplemente estar bailando sin hablar, ¿no? Y estamos metidos cada quien, pero de repente nada más nos volteamos a ver y es la sonrisa, es la mirada, es como el apretón así de mandíbula de cómo viene esta, o sea, ahí viene el drop, güey, cómo lo estás sintiendo. Y ya nada más dropea y te volteas y estás, y otra vez, ¿no? Como que vas navegando toda pues toda la energía y toda la fuerza que se está moviendo. Y pues vas viendo justo lo que decías, ¿no? El negrito de allá ya te cayó poca madre. El que está acá, que se ve todo hippie, puta, ya llegó y te abrazó y tú lo abrazaste y casi casi hasta le diste un beso. Entonces, todo eso que crea la música, pues es un ambiente ceremonial, es un ambiente, es un espacio, pues casi casi de ceremonia. O sea, cuando estás en un buen rave, lo que se abre pues, es el corazón de todas las personas. Se cae la coraza. O sea, se cae la coraza, es sin coraza el corazón en ese momento. O sea, se cae y lo que queda es simplemente la esencia de la persona y su cuerpo vibrando al sonido de la música. Y pues, también cuando tú eres el DJ, pues todo lo que estás viendo, mientras más conectado estés, y es esta parte en la que estás
muy abierto y muy receptivo, pues entre más limpia esté la antena, más fácil puedes ir leyendo hacia dónde está yendo la energía, porque pues, que tú pongas la canción no significa que tú mandes. Lo puedes hacer, pero un buen DJ no es el performance al que ya estamos acostumbrados hoy en día de David Guetta y pone todas sus canciones y una tras otra o sea, en 10 minutos ya hubieron 15 canciones, sino es el que te llevaba así, o sea, un Carl Cox que te llevaba en un viaje de 7, 8 horas y cada canción duraba 7 minutos, habían canciones de 12 minutos, habían canciones de 15 minutos, de repente unos breaks así como larguísimos donde era como hasta un reposo, ¿no? Que para que agarraras energía y todo el mundo se nutría otra vez y de repente otra vez tronaba. Pues todo eso es una ceremonia. O sea, es manejar la energía y saber cómo leerla cuando va llegando y cómo la vas compartiendo de regreso, ¿no? O sea, cómo te vuelves ese canal o ese vínculo que entre pues, más limpio lo tengas, más afinado lo tengas, pues de mayor utilidad y valor va a ser para todos los que estén ahí bailando contigo. Es un regalo también, esa experiencia es un regalo. Me encanta. Ya, ahí sí quiero que me invites, hermano. Eh, Cuando quieras, Mira, hermano. habían unas teorías que en las selvas que se empezaron a quedar sin lluvia, pues que la lluvia venía de los procesos geomecánicos de las zonas polares y ecuatoriales y de cómo se movían los vientos para traer las lluvias más húmedas y que haya lluvia, ¿no? Y luego empezaron a demostrar que los mismas selvas son las que producían su propia lluvia, ¿no? O sea, normalmente es como, no, por favor, tráiganme lluvia de algún lugar, pero el mismo ecosistema de abajo es lo que cambiaba la música de arriba. Y creo que esto se ve, ahorita lo acabas de describir en estos procesos, se ve también en los procesos de este hermoso planeta que no comprendemos. Y a mí me da mucha esperanza, hermano, porque sí siento que tenemos esa memoria eh, no racional del movimiento y de confiar en las fuerzas y en los ciclos y en las músicas cósmicas, que siento que si no nos distraemos demasiado o nos matamos, o sea, nos matamos en términos de, bueno, en fin, sí podemos llegar a seguir esta danza y a seguir cumpliendo con ese baile que nadie dirige, pero que pues, todos ahí estamos, güey. Así es que, güey, te Literal, agradezco. que nadie No, dirige, sí. hermano. Que nadie dirige. El gran misterio. Que quién Sí, sabe qué el es el gran gran misterio. misterio. El gran misterio. ¿Y esto quién lo decía? Ah, pues Tim Ferriss, justo. Hoy leí un post que decía que todo lo que él hace de mil cosas, decía, el, 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 el common thread es porque él está buscando siempre el sentido de asombro, ¿no? El oh, ¿no? Mm, Y eso es una capacidad, yo creo, de vida y generativa de vida, güey, que yo la sentí hoy en varias ocasiones con la conversación contigo. Y bueno, pues seguir confiando en que esto habla en muchos idiomas, en muchas direcciones y en muchas temporalidades. exacto. Y eso del asombro es el regalo de los niños. No hay que perder nunca que nuestros hijos nos están enseñando todos los días a asombrarnos con la vida cotidiana. No Mm. tiene que pasar lo más magnífico, surreal, increíble, sino de repente se sorprenden con cada cosa que dices, ¿cómo regreso a ese asombro a mis 33 años, ¿no? Mm, qué belleza, bro. Pues ahorita te toca bañar al chiquito, así es que pues disfruta esa danza. Y aquí estamos, hermano. Te agradezco infinitamente y me No, hombre, emociona gracias a ti, mucho. hermano. Exacto, me emociona que aunque, o sea, sé que nos vamos a seguir viendo y abrazando y bailando y mil cosas, pero creo que también lo dijiste hoy en el podcast con Javier. Dijiste, pues, si esto fuera lo único, voy satisfecho. Así es que Sí. voy No, satisfecho. gracias. Gracias a ti por el espacio y sin duda estaremos profundizando, hermano. Será un placer. Te quiero, güey. Te mando un Gracias. abrazote, Vic. Mil gracias. Gracias. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.